Entonces tenemos ahora un ejercicio que nos dicen que tenemos un terreno con forma rectangular, ¿cierto? Y nos dan el ancho y el largo de este terreno, del rectángulo, y el objetivo, ¿cierto? Acá se busca que este terreno cercarlo con un alambre de púa, y por tanto nos preguntan cuántos metros de alambre se debe comprar y cuál es la superficie de la mitad del sector rectangular. Entonces, el ejercicio, además del propósito de trabajar elementos con notación científica, como lo son en este caso el ancho y el largo, es también recordar elementos de geometría elemental, como lo son el perímetro y el área de un rectángulo. Entonces, vamos en función del ejercicio, como que es un terreno rectangular, vamos a dibujar un rectángulo. Y este rectángulo me dice la información del problema que tiene un ancho de 1.5 por 10 elevado a 3 metros. Y el largo es 8 por 10 elevado a 4 metros. Entonces esa es la información que me entrega inicialmente el problema, ¿cierto? En su primera parte. Un rectángulo con el largo y el ancho dado por números expresados en notación científica. Entonces, la primera pregunta me dice cuántos metros de alambre se debe comprar para poder cercarlo. Entonces, si nosotros pensamos que este es nuestro terreno, el cerco, ¿cierto? Va a ir todo justamente por el contorno. Toda esta parte negra que ahora estoy pintando con ese color moradito, ¿cierto? Es todo el contorno. Entonces, en esencia, para poder calcular eso, la número 1, el contorno, esto era el perímetro. El perímetro de una figura, sea cual sea, es el contorno con el cual se rodea la figura. ¿Y cómo se calcula el perímetro de una figura? En general, es la suma de todos sus lados. ¿Ok? Entonces, en el caso nuestro, que tenemos un rectángulo, por definición de rectángulo, el lado que está aquí, el ancho, estoy pintándolo ahí con color celeste, va a ser el mismo en ambos lados, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar con el largo. El largo aquí va a ser igual al largo acá. Entonces, si yo quiero sumar todos sus lados, ¿cuánto va a ser mi suma? Entonces, el perímetro va a ser igual a 1,5 por 10 elevado a 3 más 8 por 10 elevado a 4 más 1,5 por 10 elevado a 3 más 8 por 10 elevado a 4. ¿Cierto? Es la suma de cada uno de la suma de todos los lados. Es decir, ¿cierto? 8 por 10 a la 4, 8 por 10 a la 4, 1,5 por 10 a la 3, 1,5 por 10 a la 3. Listo, ya está. ¿Cómo nosotros ahora sumábamos números que estén en notación científica? Para poder sumar números en notación científica, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que sumar números que tengan la misma potencia. Entonces esta potencia se conservaba y se sumaban las mantisas o los números que lo acompañan. Es decir, esto va a quedarme como 1,5 más 1,5 por 10 a la 3, ¿cierto? Son los números que acompañan en este caso al 10 a la 3, que es el mismo. Y ahora vamos a repetir para el 10 a la 4. ¿Cuáles son los números que lo acompañan? 8 por 8. Perdón, más 8. ¿Sí?
sumo los números que están adentro del paréntesis, sin problema. Entonces, 1,5 más 1,5, lo puedo verificar con mi calculadora, me va a dar 3. Y 8 más 8, 16. Ahora, ¿cómo yo sumaba? ¿Cómo puedo sumar si aquí tengo 10 a la 3 y acá tengo 10 a la 4? Entonces, al menos de manera inmediata, no la puedo sumar yo. Por lo menos de manera inmediata no se puede hacer. Lo que necesito hacer es convertir este 10 elevado a 3 de alguna forma en un 10 elevado a 4 o, por otro lado, este 10 elevado a 4 en un 10 elevado a 3 para que sí en ambos lados o en ambos números tenga exactamente la misma potencia. ¿Cuál tenemos que hacer? En realidad cualquiera. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a convertir este 10 elevado a 4 en un 10 elevado a 3. ¿Ya? Entonces, el primero va a quedar tal cual. No le voy a hacer absolutamente nada. Y la pregunta ahora es, ¿qué pasa con este número 16? Entonces, ahí tenemos que recordar, ¿cierto? Si yo me meto aquí a mi calculadora, yo tendría que poder verificar que 16 por 10 elevado a 4 menos, no sé, y ahí yo tengo que ver si agregaba o quitaba ceros, ¿cierto? Entonces sería 160 por 10 elevado a 3, por ejemplo. ¿Eso va a ser igual a 0? Es decir, el número original se puede reescribir de esta forma. Si el resultado me daba 0, significaba que eso estaba correcto. ¿Y estará correcto o no? Quedaría así, ¿cierto? No sé si lo pueden verificar con su calculadora para decir que estamos bien, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen en la calculadora? 16 por 10 elevado a 4 menos 160 por 10 elevado a 3, ¿cierto? Y así verificamos que finalmente he logrado convertir este número que estaba así por un 10 elevado a 4, ahora en un 10 elevado a 3. Y ahora que ya tenemos, ¿cierto?, esta conversión, podemos repetir el proceso anterior. 10 elevado a 3, 10 elevado a 3, se conserva, ¿cierto? Y se suman los números que acompañan. Entonces, ¿cuánto va a dar el resultado? 163 por 10 elevado a 3. Entonces ahí yo ya tengo mi respuesta. Matemáticamente está correcto. Pero voy a volver al ejercicio. Notemos una cosa súper importante. Por eso siempre que después de que uno hace el ejercicio tiene que volver a leer. Me dicen que tengo que expresar los resultados en notación científica. Entonces, ¿este número aquí está escrito en notación científica? No, no está escrito en notación científica. ¿Por qué no lo está? Porque para que esté en notación científica, yo necesito que la mantisa, es decir, el número que está aquí adelante, sea un número que esté entre el 1 y el 10, sin considerarlo, ¿cierto? Ahí tiene que estar la mantisa. Por tanto, el 163 se me escapa. Y por tanto, esto yo tengo que lograr ahora reescribirlo una vez más, de tal forma que esté en un número entre el 1 y el 10. ¿Qué número, cómo yo podría ocupar estos mismos números, pero para que ahora esté entre el 1 y el 10? Ahí, ¿cierto?
1,63 es un número que usa exactamente las mismas cifras, el 1, el 6 y el 3, pero ahora ya está entre el 1 y el 10. El problema es que al hacer eso, yo voy a tener que ahora modificar la potencia. Entonces, este 10 elevado a 3, ¿cómo yo lo voy a tener que reescribir para que sea exactamente igual? Es decir, ¿cómo verifico yo 163 por 10 elevado a 3 si yo le resto el 1,63 por 10 elevado a cuánto para que me dé 0? Efectivamente a 5. Lo puedo comprobar, ¿cierto?, con mi calculadora para darme cuenta de que eso me va a dar 0, ¿cierto? Y con eso hemos encontrado el resultado y lo hemos expresado en una notación científica. El segundo ejercicio, la segunda parte, es bastante similar, pero ahora me piden la superficie, y acá me dice la mitad del sector rectangular. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que calcular ahora el área. Entonces, vamos a recordar cómo se calcula el área de una figura. Como regla general, para casi todas las figuras, excepto para el triángulo, es base por altura. Y en particular, el área de un rectángulo, entonces va a ser el largo por el ancho. ¿Ok? Esa es la fórmula de calcular área para rectángulos. Entonces, nosotros ya conocemos tanto el largo como el ancho. ¿Cuál era el largo y cuál era el ancho? Acá me lo daba el ejercicio al inicio, ¿cierto? Entonces, vamos a copiar exactamente los mismos valores. Voy a copiar esto. ¿Cierto? Y por tanto, entonces, ¿cómo va a ser el área? El área para nuestro problema va a ser ¿cuánto mide el largo? Acá se borró. ¿Cuánto era esto? 8 por 10 a la... Ese 8 se borró. Entonces, el largo es 8 por 10 elevado a 4. ¿Y cuánto vale el ancho? 1,5 por 10 elevado a 3. ¿Cómo se multiplicaban los números que estaban expresados en notación científica? Los números o las mantizas, con las mantizas se multiplican entre sí. ¿Y qué pasaba con las potencias? Se conservaba la base y se sumaban los exponentes. Es decir, me va a quedar 8 por 1,5, la mantisa con la mantisa, y por otro lado me va a quedar 10 elevado a 4 más 3. Se sumaban los exponentes. Y esa era la forma de multiplicar números que estaban en notación científica. Entonces ahora procedo a avanzar con mi calculadora. ¿Cuánto me va a dar 8 por 1,5? Esto me va a dar... vamos a calcularlo por acá. 8 por 1,5, 12. Por 10 elevado a 7. Entonces ahí yo podría pensar que tengo el ejercicio ya resuelto. Ah, bueno, acá me falta un detalle. Metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? Porque el área siempre van a ser las unidades de medida. En este caso las unidades de medida son metros.
pero el área te va a hacer que la unidad de medida esté al cuadrado. ¿Sí? Entonces van a ser metros al cuadrado. Nosotros podríamos pensar que el ejercicio ya está listo o casi listo, salvo que este 12 tendría que convertirlo en un 1,2 por 10 elevado a 8. Y yo podría pensar que ahí está la respuesta. Incluso el morado está expresado en notación científica. Pero el ejercicio es un poco más sutil. De hecho, todo esto acá matemáticamente está correcto. Pero el ejercicio a mí lo que me preguntan, y por eso voy a volver a leer hacia atrás, es la mitad del rectángulo. No es el área completa, sino que solamente la mitad. Entonces, el ejercicio como realmente tenía que haberlo calculado, entonces va a ser la mitad. Y por tanto, en nuestro problema, vamos a tener que dividir entre 2. Por tanto, va a ser el área dividido en 2. Es decir, ¿cuánto vale el área? Lo acabamos de hacer acá arriba. Vamos a escribir la parte que está en azul, de hecho. 12 por 10 elevado a 7, pero ahora todo esto va a estar dividido en 2. ¿Por qué dividido en 2? Porque el ejercicio me está diciendo que yo necesito calcular la mitad. Y por tanto, ¿cuánto me va a quedar esto? Se dividen las mantizas, ¿cierto? Porque ese 2, acá lo vamos a escribir en rojo, cuando no está muy claro, ¿cierto? Esto también es una notación científica. Acá está por 10 elevado a 0, que esto es exactamente lo mismo que decir 1. Por eso no está y no se anota. Pero va a servir con propósito del ejercicio para entender qué es lo que estamos haciendo, que ahora es una división de números en notación científica. Entonces, divido las mantizas. 12 dividido 2, 6, por 10 elevado a ¿cuánto? Resto los exponentes. Entonces me va a quedar 7 menos 0. Y 7 menos 0 es solamente 7 y por tanto el resultado me va a quedar 6 por 10 elevado a 7 metros cuadrados porque estamos hablando de área. Y con eso concluye el ejercicio. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.